Muchísimas gracias nuevamente y nuevamente tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes y estoy alerta. No tengo sueño porque no comí esta tarde la manera en que todo mundo comió. He estado comiendo tanto y teniendo tantas fiestas y la comida maravillosa que hay aquí. No puedo resistirme con la comida de aquí una vez que entro a los restaurantes. Así es que esta tarde no entré al restaurante, me fui a trabajar. Voy a empezar al contestar una pregunta que se hizo en la noche anterior y nunca recibió una respuesta. Y eso fue sobre el asunto de la mente y cerebro, la idea de que existe alguna relación entre eso que experimentamos y el mundo material. En discurso ordinario, en una experiencia normal de todos los días, hay una diferencia entre esa experiencia y aquello que experimentamos. Podemos decir la diferencia entre nuestra experiencia de una mesa y una mesa en sí. Y lo dejamos a los Basil Hiley's de este mundo para que describan el material, el mundo material para nosotros, que nos describan el mundo material. Y nos dejamos a nosotros mismos, como lo escuchamos hoy en las conferencias, para tratar con nuestras propias experiencias, para construir las apariencias, las experiencias construyen la apariencia de este mundo material. Por lo tanto, hay una dualidad a nivel ordinario en las experiencias, en la ciencia, entre la materia y la mente. La mente es el término que utilizo para la colección de nuestras experiencias. Anoche la pregunta fue, si usted trata de tener una única manera de tratar con esto, no se meten en errores de categoría. Ya he descrito las dos categorías para ustedes. ¿Cómo podemos entender cómo podemos conjuntarlas? Y mi sugerencia ayer por la mañana fue que aquellas personas que han hablado de lo que es un monismo neutral han sugerido que podemos hablar sobre la materia y podemos hablar de la mente, pero son dos maneras de hablar de esa misma cosa. Esa es la manera que Feichel y el Círculo de Viena hablaron de conjuntar la materia y el material. En otras palabras, las categorías se permanecen separadas, pero la manera en que hablamos de ellos, tenemos la plática de la materia y la plática de la mente. En 1900 publiqué un artículo en el que cambiaba esto y decía, no es que solamente hablamos de las cosas en esta manera, en esa algo neutral, y estoy utilizando mucho la palabra cosa, después dejaré de hacerlo, pero esa mente y materia, esa mente y cerebro son dos instancias distintas. Es una palabra que no está en el diccionario. Son dos distintas formas de poner en cuerpo algo, de ese algo cierto que es neutral tanto para la mente y para la materia. Como dije ayer, la Sinfonía de Beethoven, mucho de ella puede ser incorporado en un desempeño, puede ser incorporado en una nota, en un disquete, en una cinta. Entonces son distintas formas del cuerpo de esa misma sinfonía. La sinfonía
es neutral para todas esas formas del cuerpo que puede tomar. La manera entonces surge, ¿a qué es la sinfonía? ¿Cómo podemos mejor llegar a términos para describir esa sinfonía en lenguajes naturales? También tenemos lo mismo con su forma corporal en programas, en lenguajes de computación. En los lenguajes naturales es que en la música hablamos de la estructura de una sinfonía. Lo mismo que en el lenguaje hablamos sobre su estructura. No nos referimos con eso a algo como un esqueleto con calcio o nada como eso. Estamos hablando de, la palabra estructura quiere decir un proceso que tiene un patrón para él. Eso es a lo que me refiero por estructura. Esto es en lingüística. La estructura es el patrón del proceso de hablar. Hoy, debido a las computadoras, a la tecnología de las computadoras, esa misma idea se ha convertido en procesamiento de información. Y la información es un buen término porque quiere decir la forma dentro de. La información es la forma dentro de la cual el proceso procede o se efectúa. Ahora, la información en un sentido técnico ha sido medida en términos de alternativas por Shannon en una conversación telefónica, por ejemplo, la operadora marca o de esta conversación, cambia de esta conversación a la otra. Y una computadora puede hacer lo mismo que hace una operadora al hacer un tablero de cambios. Y lo que Shannon hizo fue que utiliza álgebra booleana, que es una álgebra de dos valores, que dice que algo está prendido o apagado, para medir la cantidad de información en una comunicación. Eso es lo que la mayoría de las personas se refieren a cuando hablan de procesamiento de información. Ese tipo de información ha sido relacionada por Brillante y otras personas para un proceso termodinámico que se llama entropía. Y entropía es una medida de la cantidad de desorganización de un proceso. O si ustedes lo quieren llamar, es la cantidad de organización, la cantidad de patrones en un proceso. Así es que tenemos distintas palabras. Tenemos la palabra información, estructura, negentropía, refiriéndose a la misma cosa, pero proviene de distintos campos. La entropía es la cantidad de organización y negaentropía es la cantidad de desorganización de energía. Ayer les sugerí que la energía podría ser tomada como neutral al material, al cerebro material y nuestras experiencias como son organizadas por o el procesamiento del cerebro, las interacciones del cerebro. Y sugerí que en vez, digamos, en el sistema biológico, en vez de la información de tipo Shannon, en donde solamente se hace un cambio, solamente hay un encendido o apagado, hay un tipo de procesamiento de Gabor. Eso quiere decir que la medición de la organización, la medida de información, es lo que se llama una función de Gabor o una amplitud de onda o un quantum de información como él lo llamó.
Es muy claro, para mí por lo menos, que cuando ustedes están hablando de procesamiento de información en el sentido que acabo de utilizar, que el material mental, la dicotomía del material mental no se sostiene aquí, es irrelevante. Una computadora puede procesar información y ustedes la pueden medir en términos de funciones de Gabor, cuántos de información, lo pueden medir en tipo de bits de Shannon, en tipo de cosas prendidas y apagadas, o las pueden medir de otras formas para medir la información. Así es que debido a que la computadora lo puede hacer y yo puedo procesar información y yo soy un organismo que experimenta, la computadora no lo es. No puede percibir experiencias. La información, ese patrón, esa estructura es neutral. Puede estar organizando lo que está en la computadora, puede estar organizando lo que está sucediendo en mi cuerpo y en mi comunicación con ustedes. Esto me conduce a dos problemas principales que tienen que ver con el motivo que estamos aquí, y eso es el cambio de los paradigmas. El primer problema es que sí, tomamos el enfoque estructural como es utilizado en lingüísticas por Strauss. Por ejemplo, estamos diciendo que no estamos haciendo ciencia en el sentido reductivo. Levi Strauss específicamente dice, mucha ciencia se puede hacer de manera reductiva. Puedo tomar un órgano del cuerpo, puedo analizarlo en sus células, las células en sus membranas y las membranas en moléculas y demás. Para mucha ciencia ese enfoque funciona, pero las cosas se vuelven complicadas. Igual que sucede en el lenguaje, igual que el procesamiento de información en la comunicación, entonces el enfoque reductivo falla y con lo que nos quedamos es ver a las relaciones, observar las relaciones. Y esa es la estructura, ¿qué se relaciona a qué? En mi libro sobre la percepción de la mente, menciono esta frase que dice, los objetos son relaciones, los objetos son relaciones. Y señalo cómo podemos construir la percepción de los objetos utilizando las matemáticas que utilizan Helmholtz y también la que utilizan los físicos cuánticos. La gravedad es una relación. Las fuerzas son relaciones. Los nuevos paradigmas deberán seguir los pasos de la lingüística, de hablar acerca del procesamiento de información en términos estructurales. No de forma reductiva, porque con lo que tenemos al frente es muy complejo, muy diverso. Y si adoptamos el enfoque estructural, podremos inclusive hacer cosas muy maravillosas que los existencialistas han usado. No es accidente que George Miller y otros que salieron del mundo conductista sacaron la estructura de la conducta y que Merleau-Ponty, que viene del enfoque existencial, también redactó un libro llamado La estructura de la conducta. Son formas diferentes de ver la ciencia, enfocándola desde otra forma que no es el enfoque reductivo, materialista. Y esto me deja con el último problema que quiero mencionar. ¿Qué queremos decir con energía? Es este. Una cosa que he encontrado aquí y en todo el discurso mío, en la nueva era, es que hay una cosa que los seres humanos hacen muy bien. Y inclusive se engañan a sí mismos con lo que hacen. Ya se señaló un poco en la mañana, no sé si el doctor Fadiman u otros lo mencionó. Le damos nombre a algo y creemos que ya lo explicamos.
Alguien dijo esto. Y no nada, y claro, no nada más porque le llamamos gravedad, eso no quiere decir que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, energía, como explicación, como cosa llamada, y utilizando esto como cosa que ocupa esta u otra ubicación o locación, ese es un error en el pensamiento. No es, sí funciona a veces. En la bioquímica tenemos un proceso, le damos nombre y luego buscamos el nombre y encontramos determinado producto químico. Pero no, es decir, no siempre se equivoca eso. Pero la energía, en el caso de la energía, esta es una medición del cambio, así como el momento físicamente es una medición de inercia. Y esto nos lleva de esta medición del cambio a la inercia al tiempo y al espacio. De modo que la energía es una medición de algo, es la medida de algo, al igual que la información es la medida de un proceso o la medición de un proceso. No es un algo, no es una cosa en sí misma, ni una ni otra. Y David Bohm tuvo como máxima contribución esa idea de dejemos de cosificar, es decir, ese no sentido del no algo, de que no hay nada. Porque lo que tratamos aquí son conjuntos de relaciones, procesos. Ese es de eso se trata, el nuevo paradigma. Ya no es posible cosificarlo todo aquello de lo que hablamos. Y en realidad el idioma mismo está diseñado así. Todas las cosas, de inmediato se regresa a la forma antigua de hablar. Todos los procesos, todas las relaciones, de eso hay que hablar. Energía, en esos términos hay que hablar, no nada más etiquetándolo, dándole un nombre. Y esto, desde luego, tiene además múltiples implicaciones clínicas. Sabemos en la situación clínica lo terrible que es precipitarse a etiquetar a una persona como disléxico, o dice esto, o dice lo otro. Hay que ver la relación que formó el proceso. Y entonces se empieza así a cambiar el paradigma. Muchas gracias. Muchas gracias, Cabal, por esas palabras. Y estoy un poquito angustiado aquí sentado frente a semejante eminencia. Soy un simple físico y viniendo a este reino de la relación entre mente y materia, por un lado, este acercamiento me emociona mucho, pero por otro lado, me plantea muchas dificultades. Una de las primeras formas en las que un físico vería esta relación entre mente y materia sería plantear primordialmente la pregunta de si la mecánica cuántica tiene algún papel a desempeñar en los procesos reales del cerebro. Hagamos a un lado, o ahorita la mente, por el momento. Nada más, ¿hay manera, sería la pregunta, ¿hay manera de que veamos la mecánica cuántica trabajando allí? Bueno, a primera vista parecería que todos los parámetros están mal. La temperatura está muy alta porque lo normal es que cuando vemos en el mundo microscópico conductas extrañas, superfluidez, superconductividad y demás, siempre es a bajas temperaturas. Y cuando vemos las cosas extrañas de las que hablé en mi tema de la no localidad, en la presentación de aquel tema, ahí exhibimos la no localidad no en una sustancia material, sino en partículas. Y cuanto mejor las aislemos, mejores resultados logramos en el sentido de que concuerdan con la mecánica cuántica. Estos efectos no locales son realmente muy frágiles y en realidad algunos de los experimentos que se hicieron al principio de esto concordaban con los resultados que decían que la naturaleza tenía que ser local.
Pero el motivo de aquello era que había problemas con sistemas de lentes y otras cosas, y las tensiones de esos lentes destruían muchas veces la coherencia. Entonces, cuando pensamos con el cerebro, pensamos en el cerebro, materia muy densamente empacada, pensamos que no va a funcionar la no localidad allí y la mecánica cuántica porque es muy frágil. Pero hay otros procesos operando y hay la fuerte sensación entre quienes están trabajando dentro de lo que es el cerebro que la mecánica cuántica sí puede tener un papel muy importante a desempeñar. Y de lo que parezco estar ya bastante cierto es que lo que no se puede hacer es de algo que no se puede hacer con la mecánica cuántica para explicar el funcionamiento del cerebro. Una de las formas más populares de enfocar esto ha sido preocuparse de cómo la mecánica cuántica con este problema del colapso de la función de onda, de alguna manera se puede utilizar, que si es que de alguna manera se puede utilizar el cerebro para provocar ese colapso. Un hombre tan eminente como Wigner ha sugerido que este problema tal vez se vaya a resolver realmente metiendo la conciencia a la física por esta ruta. Ahora, ¿cuál es su argumento para esto? En primer lugar, pensamos en la superposición lineal de dos funciones de onda, dos funciones de estado. ¿Qué queremos decir con superposición lineal? Es un término técnico. La superposición lineal significa únicamente que los dos estados parecen existir juntos al mismo tiempo. Bueno, decimos eso, y eso puede ser muy fácil de imaginar, me imagino. Pero el problema es que se dice, vamos a decir que aplicamos la función de onda y de estado a un gato. Es aquella paradoja del gato de Schrödinger. Ponemos este gato en una caja y la cerramos para no verlo. Y luego tenemos algún arreglo. Espero que no haya ningún amante de los animales aquí. Se hace algún dispositivo según el cual se le envía un fotón a un dispositivo que tiene el 50% de las posibilidades de dispararse o no dispararse una vez que recibe ese fotón. Le mandamos este fotón, partícula de luz, y al sí dispararse se abre una botella de cianuro que se metió en la caja junto con el gato y el gato morirá. Si no se dispara el mecanismo, el gato sigue viviendo. Una vez más, nada tiene de extraño eso. Hay el 50% de posibilidades en uno y otro lado. Ahora supongamos que lo describimos en términos de mecánica cuántica, utilizando funciones de estado. Si utilizamos todas las reglas de la mecánica cuántica, tenemos una superposición lineal, según la cual el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y eso ha planteado una enorme cantidad de problemas a los físicos cuánticos, porque no es posible imaginar cómo al mismo tiempo el gato va a estar vivo y muerto. Y Wigner, siendo humanitario, realmente sugirió que él debería de poner más bien a su amigo y no al gato en la caja. Y se podría comunicar con ese amigo, con algún radio, con un walkie-talkie, y le preguntan, oye, ¿estás vivo, estás muerto o las dos cosas? Y la respuesta siempre regresaría. Si es que regresa una respuesta, estoy vivo. Y si no, bueno, pues entonces significa estoy muerto. En otras palabras, la persona que está en la caja o está vivo o está muerto. Él mismo lo sabrá, que está o vivo o muerto. Si es que en realidad podemos saber que estamos muertos. Entonces Wigner arguyó que aquí la diferencia entre el gato y el amigo sería que el amigo tiene conciencia y el gato no. Una vez más, eso también es controvertible, pero vamos a seguir con el juego de Wigner. Y en tal caso, el argumento de Wigner sería, a lo mejor es la conciencia la que de veras interviene y que provoca el colapso de la función de onda. Pues la gente ustedes juzguen si esta es buena o mala teoría. Hay otros apoyos que Wigner ha utilizado para soportar este argumento de que la conciencia tiene su función en esto. Y son argumentos sólidos, difíciles de refutar.
Es parecido a la acción y reacción de la física, es decir, cada acción genera una reacción siempre. Empujo la mesa, la mesa me empuja de regreso, y si empujo demasiado fuerte, hasta me duele. Cada acción tiene su reacción. Sé que mis procesos mentales pueden mover la materia, porque nomás tengo que hacer esto. Y ya sé que mi mente le dijo a esta materia de mi cuerpo que mueva esta otra materia. De modo que Wittner dice, ¿hay alguna evidencia de que la materia puede afectar a la mente? Y entonces dice, si vamos a conservar la ley de acción y reacción, entonces la conciencia, la mente o lo que sea, tendrá que afectar a la materia. Por lo cual dice, esta es la solución al del colapso de la función de onda. La conciencia entra, de modo que si nos asomamos a la caja para ver si está medio muerto, medio vivo, o muerto o vivo el gato, es la conciencia la que lo hace. Creo que este es un intento desesperado por salirse de una dificultad que surge en la fórmula matemática, cosa que no me gusta mucho, como probablemente se dieron cuenta en la primera plática que di. Me preocupa, sin embargo, el hecho de que he visto esto utilizado para explicar cómo la conciencia funciona en la mente. Y en realidad estaba yo con Carl en Praga. Estuve con él recientemente, allá estábamos y escuchábamos a Jack Eccles, muy famoso neurocirujano, ¿no? O neurofisiólogo. Y él estaba dando una plática brillante, describiendo cómo las cosas funcionan en el cerebro, hasta las sinapsis, cómo disparan y cómo este disparo echa a andar una reacción en cadena dentro del cerebro y demás. Y es un dualista él, y él quería encontrar alguna manera de conectar la intencionalidad con algún proceso físico que tiene lugar en el cerebro. Él pensó que, y en realidad hay, la evidencia muestra que la actividad del cerebro se incrementa justo antes de que tengamos la intención de hacer algo. Entonces, ¿cómo afecta esa intencionalidad al proceso físico? Esa es la pregunta. De modo tal que la reacción ya empiece a tener lugar. Lo que Sir John Eccles argumentaba era lo siguiente. La sinapsis se dispara, muy parecido a las partículas que pasan a través de una barrera. Se describe el proceso mediante una función de onda. Si identificamos el proceso de Wittner con la intencionalidad, entonces tendremos una explicación. Es decir, la intencionalidad cambiará la manera, cambiará la probabilidad de que se dispare la sinapsis, y entonces la conexión entre la intencionalidad y el dispero, ese es ese eslabón que falta para resolver la búsqueda del problema mente-cuerpo en términos de la dualidad. Creo que este es un camino sumamente peligroso para avanzar por él. Él lo presentaba, sin embargo, desgraciadamente, como si fuera una realidad, como si la mecánica cuántica funcionara así. Y entonces argumentaba, ahora tengo la evidencia, dijo él, de que la mecánica cuántica funciona dentro del cerebro. Cosa muy peligrosa porque la mayor parte de los físicos no consideran que la conciencia colapse la función de onda. Hay muchas otras formas de producir este efecto. Esta es una de las cosas que considero que son sumamente fáciles como para tener una fuerte opinión sobre ellas. Que esa no es la forma de aplicar la mecánica cuántica al cerebro. En resumen, lo que traté de hacer en mi plática, y me inspiró mucho el trabajo de David Bohm, evidentemente porque trabajamos juntos mucho, fue realmente el hecho de ver la mecánica cuántica de una manera totalmente diferente. Y mientras la veíamos, empezamos a observar que pudiera existir algo allí que pudiera ser de utilidad, no en los procesos particulares que tienen lugar en el cerebro, sino en los procesos generales de cómo pensamos, lo que es el pensamiento y demás. Y esa idea fue la idea de, que Carl nos señala. Parece que la potencialidad cuántica que yo mencioné parece estar muy vinculada a la información, no la información para nosotros, no la información de canal,
sino la información en el sentido de que el electrón se estaba formando a sí mismo desde adentro, que esta era una especie de autorreferencia, un sistema autorreferenciado, totalmente distinto de los puntos de vista clásicos del potencial, que se resuelve en jalar o empujar. Y ese rasgo tan sutil fue el que consideramos que pudiera extenderse de modo que pudiéramos empezar a tratar de entender lo que está sucediendo en el cerebro, o en la mente, en este caso particular. Para David Bohm, el pensamiento estaba muy en el orden implicado y traté de insinuarlo utilizando la forma de Grassmann de ver esto, y me sorprendió mucho el darme cuenta de que Grassmann había estado allí mucho antes que nosotros, pero a nosotros siempre nos parece que tenemos una idea nueva e interesante. Creo que estábamos esta mañana hablando de esto, tú y yo. Luego alguien llega y dice, oye, mira, alguien ya hablaba de esto hace mucho, mucho allá en la era del oscurantismo. Y mientras ando sobre esto, me acaba de ocurrir un pensamiento. Hubo un filósofo del siglo XIII, alemán, Nicolás de Cusa, que ya tenía la noción del orden implicado mucho antes, creo, me temo, que David Bohm. Es filósofo un poco conocido, aquel, y he estado hablando con personas que creo que saben un poco de filosofía, y siempre que menciono el nombre de esta persona, siempre dicen, sí, no, bueno, este es menor del siglo XIII, ni te preocupes de lo que decía él. Yo nunca he leído todo su trabajo, pero algunos de ellos definitivamente que son muy interesantes y muy relacionados con las ideas del orden implicado de las que habló David Bohm. Pero en fin, regresemos al pensamiento. El pensamiento para David estaba en el orden implicado, y lo que estamos haciendo cuando pensamos es que realmente estamos manifestando, en una forma que todavía no entendemos, una estructura que ya va implícita en el cerebro. Nosotros sabemos, todos, que cuando jugamos con ideas, lo que sucede es que tratamos de conservarlas enfrente de nuestra atención, pero vienen y se van, se desvanecen. ¿Se desvanecen a dónde? Pues al orden implicado del cerebro, ahí se van. Y es duro volverlas a manifestar, hacer que se manifiesten, poderlas trabajar. Y la gente que trata de pensar en las cosas, aún cosas muy triviales, se da cuenta de que tiene que hacer mucho esfuerzo para volver a presentar esos pensamientos y tenerlos enfrente, conservarlos enfrente. La idea es entonces que tal vez el proceso cuántico del que estábamos hablando en mi plática es una especie como de indicación primera de que la materia por sí misma tiene algún tipo de protomente, una especie de potencialidad de mente que el cerebro realmente aprovechó y es lo que está usando. Y digo, no estoy seguro de si esta es la dirección correcta para marchar por ella, pero definitivamente que me parece una idea muy interesante para proseguir con ella. Y una de las cosas que David y yo señalábamos hacia el final de su vida fue esta idea del orden superimplicado. Fue a través de esta jerarquía de orden implicado, superimplicado, superimplicado. Fue a través de esto que David buscó explicar la conciencia. Y voy a tratar de explicar lo que es este orden superimplicado. Traté de explicar el orden implicado en mi plática de ayer en la mañana. Alguien planteó la pregunta de dónde está el potencial cuántico, ¿dónde está el potencial cuántico en el orden implicado? Pues este potencial, para mí, no es matemáticas que se extiende por todo el espacio. La manera en que los físicos ven las partículas es observando las excitaciones de estos campos, de modo tal que no sean como las bolas de billar, aunque sí tienen sorprendente y un concepto muy difícil para captarlo. Pero lo que era lo siguiente: cuando utilizamos la teoría de los campos, nos encontramos que tenemos un orden supraimplicado que guía estos campos. Y que estos campos se manifiestan en el orden implicado como partículas.
Lo que David trataba de hacer con esto era decir que tal vez la conciencia y el pensamiento pertenecen a ese tipo de naturaleza. Y dio una analogía que creo que es muy buena. El primer orden implicado, estamos muy acostumbrados a él si vemos televisión. ¿Qué pasa cuando tenemos un televisor? Una señal que llega, la señal se codifica y lo que vemos es una especie de escena en el tubo, en la pantalla. Bueno, esa señal no es la imagen que vemos en la pantalla. Esa señal contiene la imagen, pero en forma implicada, de modo que el primer orden implicado es la presentación de la señal sobre una pantalla. Sabemos que estamos ahí manifestando esta imagen porque tenemos electrónica, elementos electrónicos en el tubo, y si esos elementos electrónicos se descomponen, ya no vemos lo que haya en la pantalla, la imagen, lo único que vemos es una revoltura. Entonces manifestamos el primer orden implicado y producimos esta imagen. Bueno, ahora el segundo orden implicado, ¿cuál es? Bueno, pues este pudiera ser una computadora que realmente esté controlando lo que sucede. Vamos a decir que bueno, podemos ver estas cosas donde le ponen dinero a unas máquinas y manejan automóviles en las maquinitas esas. Entonces, esta computadora que controla los juegos de video es un orden súper implicado que afecta la señal, que es el primer orden implicado, que a su vez cambia lo que pasa por la pantalla. Y luego podemos tener un tercer orden implicado, ser humano en este caso, que manipula todo lo demás. Y tenemos ahí un modelo de la realidad virtual. Es esta serie de órdenes implicados que es lo que realmente pasa dentro del cerebro, y lo que ahora quisiera hacer es tratar de leer, en vez de tratar de explicar, algo que yo considero un párrafo muy bonito de ciencia y creatividad de este libro con Pete, que hizo David Bohm. Parece razonable concluir que la conciencia siempre tiene un aspecto material o lado material que puede estudiarse, en principio, científicamente. Dicho de otra forma, en la historia que trataba yo de decirles, hay dos niveles. Hay el nivel mecánico, científico, es decir, el nivel de las partículas que se mueven en el espacio, y hay también el nivel organizativo, es decir, el nivel del potencial cuántico, o si lo ponemos en los términos de los que acabo de hablar, es el nivel de la primera manifestación, que es controlado por el primer orden implicado, que a su vez es controlado por el segundo orden implicado. Y en cada etapa siempre podemos analizar uno de ellos en términos de procesos materiales y el otro lado en términos de organización, en términos de información y demás. Pero en esta búsqueda, dice él, sin importar qué tanto avance la ciencia, siempre va a haber más. Y la totalidad siempre eludirá, se le escapará a la ciencia. Y este lado, sin embargo, siempre va a estar presente en alguna forma. Y a eso se le llama el aspecto mental. Entonces la conciencia se puede entender en cada etapa como un entrelazamiento de los dos lados. Por eso es posible irse más allá del uso y los enfoques según los cuales mente y materia son dos corrientes separadas pero interactuantes, o en la que la conciencia se considera únicamente como un proceso material. Esta forma de observar la naturaleza de la realidad se puede extender a toda la vida e inclusive a lo que se llama la materia inanimada. La raíz de lo manifiesto en estas formas se encuentra en las profundidades finales de lo implicado y lo generativo, que por cierto todavía no lo explico, el orden generativo, en la totalidad de la materia, vida y mente. En este sentido, entonces, aún la materia inanimada deberá tener algún tipo de aspecto mental. Es más, ya se ha demostrado que el primer orden implicado de la mecánica cuántica es organizado por la información del segundo orden implicado. Entonces, para el primer orden implicado, esta información pudiera considerarse como un lado mental. E igualmente, para el segundo orden implicado, bueno, pues el tercero es el más sutil, mental, el lado mental más sutil. Claro que esto no implica que la conciencia se pueda atribuir a los electrones u otras partículas de este tipo. Esto se encuentra a niveles mucho más profundos del orden generativo. Creo que es lo mejor que yo puedo hacer en este sentido, en pretender explicar las ideas de David Bohm. La relación entre mente
y materia. Tengo unas cuantas palabras para agregar a eso porque estamos discutiendo sobre este negocio. Esto ha sido desde 1960, cuando yo lo reté acerca de sus puntos de vista. Ambos hemos caminado bastante y en la segunda, en el libro de la conferencia de los Apalaches que traje ahí, lo reduzco aún más y podría ser que mis puntos de vista y los puntos de vista de David Bond estén muy cercanos, pero déjeme ponerlos en mis propias palabras, que para mí son más fáciles de entender, porque yo las hice. Si ustedes toman el punto de vista de reducción, reductivista, el punto de vista mental materialista, tienen una categoría para empezar y después tienen un problema de entender o comprender la causalidad de las causas hacia abajo. Sabemos que existe, así llamada, como levantar su brazo, que acabas de hacerlo, o enviar un ejército, el hecho que la pluma es más poderosa que la espada. Estas son maneras de hablar o referirse a lo mismo, pero a lo que se reduce es sin hacer una categoría, es que es muy difícil ver cómo, no qué, sino cómo este proceso pudiera trabajar. Y existen muchas cosas que pudiera decir aquí, muchas cosas. Pero si ustedes toman el punto de vista estructuralista, entonces lo que se sugirió es que tenemos que analizar los procesos conscientes hasta el mismo nivel en el que hemos analizado los procesos materiales del cerebro y habla de dendritas y lo que está sucediendo a nivel de dendritas, de la misma manera que yo lo hago a nivel material neurológico. En cuanto a tratar de investigar cuáles son, no quiero utilizar los elementos en la manera en que muchas personas lo utilizan, pero cómo podemos entender el patrón que componen los niveles mentales. Bien, la manera más fácil de hacer eso es hablar de la reubicación, porque ya ha sido hecho y fue hecho por Gabor en términos de comunicaciones de televisión, de teléfono, y él sacó la función de Gabor y encontramos que esta función de Gabor tiene información cuántica que describe exactamente lo que está sucediéndose en el cerebro, así es que es lo mismo que tener un lenguaje de máquina y la operación de la máquina. Es así qué tan cerca estamos de esto. Si tomamos el punto de vista reductivos, tenemos esa causalidad entre dos inconmensurables categorías, mental y la física, o la mental y la material. La física no es la palabra correcta, pero si toman el punto de vista estructural, que sus relaciones, tenemos relaciones recíprocas o causas recíprocas. No es que la computadora cause o ocasione el lenguaje de la máquina o que el lenguaje de la máquina cause el otro. Y para que pueda funcionar, la computadora podrá funcionar y la computadora funciona porque está siendo ordenado por una máquina. Esa es la relación recíproca y en eso no tenemos categorías, no tenemos errores de categorías, todo funciona bastante bien, pero los puede dejar no satisfechos porque entonces quizá no podrán decir, bien, cualquier cosa que está sucediendo a ese nivel no le permite tener un aspecto independiente mental que no esté relacionado con la materia. Y dejo eso abierto y creo que el doctor también tendrá algo que decir sobre eso. No es completamente una explicación satisfactoria, pero es científicamente y digamos lingüísticamente tolerable. And now we leave the work to Jacobo Greenberg. Well, thank you.
Es un honor para mí estar aquí. Y el tema que estamos tocando es, pienso, uno de los temas más importantes de nuestra época, de lo que está sucediendo en el cambio paradigmático. Y es un tema extraordinariamente difícil porque, en principio, el hablar de la existencia de una interacción, de una relación mente-materia, está presuponiendo la existencia de una dualidad de principio, de fondo. Ya hay una presuposición, simplemente al plantear la pregunta de si existe o no existe una interacción, estamos suponiendo la existencia de dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? de la realidad o de la base del fundamento de la realidad. Porque quizá, si hay alguna respuesta a esto, se deba encontrar precisamente en un reducto, en un nivel de la realidad absolutamente fundamental. En ese sentido, los físicos, ya hemos oído, han intentado durante todo su desarrollo y sus investigaciones el buscarse ahí un último reducto de la realidad física y han encontrado que más allá del átomo, más allá de los cuales existe este congreso está relacionado y dedicado un nivel extraordinario del orden unificado. Y cuando hablamos de estos niveles que son pre-partículas, inclusive que son niveles que están antes de lo que podríamos concebir como la aparición del espacio, son niveles pre-espacio, uno se empieza a preguntar hasta dónde ahí tiene sentido hablar de que existe materia o de que existe conciencia. Probablemente ahí, digamos, el origen mismo ya es distinguible y nosotros a partir de ahí hacemos una distinción. En otras palabras, en una discusión entre alguien que defiende el punto de vista de que el origen último de la realidad es materia y otra persona que diga no, el origen último de la realidad es conciencia, ninguno de los dos va a poder resolver la cuestión. Y llega un momento en el que inclusive uno puede pensar que es una discusión semántica, porque ¿cuál es el origen de la conciencia? ¿Cuál es el origen de la materia? Y hasta dónde son diferentes, con qué argumentos se podría uno de tal forma que es un problema casi yo diría en cierto momento de opinión. Para mí, en perspectiva particular, yo pensaría que considerar que el origen de la realidad es más conciencia y que la materia es un epifenómeno, me parecería más adecuado desde el punto de vista, porque esto resuelve muchos problemas, sobre todo en términos de lo que voy a hablar más adelante, sería la cualidad de la experiencia. Lo que sí podemos decir, me parece que sin mucha discusión y mucha duda, es que el orden implicado, este nivel tan fundamental, invisible, implicado, a través de un instrumento que la naturaleza ha desarrollado, el cerebro, este orden implicado se manifiesta. De tal forma que el cerebro sería el instrumento de medición del orden implicado, el instrumento que de alguna manera interactúa con el orden implicado y entonces produce manifestaciones a partir de ahí. Y estas manifestaciones son nuestra realidad. Es de lo que podemos hablar con cierta seguridad. Por ejemplo, esta imagen que cada uno de nosotros está viendo, podemos inferir que de alguna manera es una transformación del orden implicado en un percepto. Y
Suponemos, a partir de este percepto, de esta manifestación, de esta resultante de la transformación, suponemos una serie de cosas acerca de la realidad. Por ejemplo, cuando vemos una imagen, la vemos como constituida por objetos y por espacio entre los objetos, y hablamos de que hay una diferencia entre espacio y objetos. Si analizamos la creación, hasta donde sea posible, por ejemplo, de una imagen visual, lo que en primer lugar resulta paradójico es que esta imagen es la resultante final de un proceso que se inició con la transducción del orden unificado. Esta imagen, a nivel de imagen, surge cuando el cerebro se pone en contacto ni con los objetos ni con el espacio, sino cuando se pone en contacto con una pequeña porción del espacio, de la cual, de alguna manera, obtiene información, en términos de este ejemplo de imagen visual. Nosotros, al percibir una imagen, el primer elemento de traducción es la interacción de un plano de receptores de retina con una porción de espacio. Este primer paso hace que la información que está contenida en esa porción de espacio se traduzca a un lenguaje neuronal y a través de un proceso extraordinariamente complejo, al final de él aparece la imagen. El espacio que percibimos, los objetos que percibimos, realmente surgieron de la transducción a partir de un punto de espacio. Esto es, la información contenida en un punto de espacio se tradujo al final en espacio de objetos. Y a partir de esta resultante final, que es nuestra realidad perceptual, hacemos inferencias acerca de lo que es la realidad. Muchas veces, quizá la mayor parte de la gente no se da cuenta de que lo que está percibiendo es un producto de un procesamiento extraordinariamente complejo. O sea, no se piensa, confunde la imagen perceptual con el origen de la realidad. Esto es, piensa que esto que está viendo es la realidad, cuando en realidad lo que está percibiendo es el producto final del procesamiento que su instrumento cerebral hizo sobre la información que primariamente estaba localizada en una zona limitada. Es más, en la consideración, lo que nos dice el sentido común, en esa realidad que estoy percibiendo, que está allí afuera, porque me olvidé, no sé qué es la resultante de un proceso, entonces en esta realidad que está allí, que tiene una existencia, yo estoy viendo ciertos objetos, y estos objetos tienen una existencia real, son objetos concretos. Si analizamos el proceso que se lleva a cabo dentro del instrumento cerebral, este proceso de transducción, de creación de imágenes a partir de información primaria, nos vamos a dar cuenta de que esta percepción de que existe un objeto concreto es una interpretación que el sistema hace a partir de la existencia de un patrón coherente y de un proceso que está ocurriendo en el mismo sistema. En otras palabras, el objeto que yo estoy viendo a nivel cerebral es un algoritmo, es una invariante de un proceso que tiene ciertas características. Yo voy a presentar, si me da tiempo, un ejemplo de esto.
Y puesto que es un patrón coherente, el sistema lo interpreta como un objeto. Una de las más inquietantes problemas es esta suposición, esta interpretación que hace el sistema de un proceso interpretado como un objeto. Y a partir de este momento, considerando que este objeto existe en sí mismo como algo concreto, con una existencia propia, y olvida, o no sabe, o no tiene acceso al propio procesamiento, en tanto que el propio procesamiento confundió una coherencia de un proceso con una interpretación. De ahí resultan los términos y la confusión de términos modernidades a las que hacía referencia el doctor Lima. Un algoritmo, patrón coherente de actividad, se interpreta como un objeto, le damos, lo nombramos como una palabra, y a partir de ese momento la palabra adquiere la misma solidez que el objeto, adquiere una realidad y se olvida o no se tiene acceso a que también la denominación lingüística es un proceso, es un patrón coherente, pero no es un objeto, no es una cosa. Pienso yo que una de las enormes dificultades en el conocimiento de la realidad surge de esta confusión entre el proceso y objeto. En esta confusión en donde hay una cosificación de procesos y a partir de ahí se toma esa cosificación como elemento para seguir construyendo sin darse cuenta que esto surgió como un proceso. Ahora, uno de los objetos más difíciles de percibir como proceso, además de todos los objetos de la percepción, es, por ejemplo, la sensación de identidad propia, la sensación de yo, la existencia del yo. Será que también allí confundimos un proceso con un objeto, y entonces tenemos la sensación de existencia del yo como sintiéndola, considerándola, interpretándola como un objeto, como una existencia permanente, solamente un proceso. Y si esto es cierto, y es muy difícil darse cuenta de ello, porque es el objeto que más nos acompaña, que con más seguridad sentimos que es un objeto, que es una cosa, qué repercusión, qué sucede cuando el sistema se empieza a dar cuenta de que todo esto es un proceso. Yo quisiera presentar un ejemplo muy interesante de esta última proceso de cosificación que resultará muy ilustrativo de lo que estoy diciendo. Si pudiéramos apagar las luces. Podríamos apagar las luces. No, más. Porque voy a presentar unas diapositivas que requieren oscuridad. Bueno, mientras apagan la luz. Lo que les voy a presentar es un registro bastante sofisticado de la actividad cerebral. Lo que están viendo en la pantalla es simplemente para mostrar el dispositivo, el registro, es una corda, cada punto blanco es un electrodo, de tal forma que se registra la electroencefalográfica en cada uno de los puntos. Yo no voy a mencionar ahora estudios de comunicación, esto lo voy a tratar el viernes.
Solamente voy a mencionar estudios de una persona. Entonces, con este dispositivo y con pues, un equipo especial, uno puede ciertamente registrar la actividad electroencefalográfica en una serie, en estas zonas que mostré antes. Cada línea representa un registro de la actividad electroencefalográfica y con un procedimiento de cómputo especial, uno puede, a partir de esta actividad, calcular lo que se llaman los topogramas de la actividad eléctrica del cerebro, que serían, están representados por estos círculos, y que representan los campos eléctricos bidimensionales que están ocurriendo en cierto momento en el manto cortical. Entonces, simplemente la computadora hace un análisis en un punto del electro, de todos los canales, y calcula los campos eléctricos bidimensionales. Ahora, si nosotros registramos en un sujeto relajado, con ojos cerrados, sin pedirle al sujeto que haga ninguna operación especial, sin estimularlo tampoco, sino simplemente dejando que el sujeto piense normalmente, tenga un proceso de relajación normal, y registrando los topogramas, los campos bidimensionales de actividad de su cerebro, y hacemos una operación interesante, registramos los topogramas con un intervalo entre ellos muy pequeño, en este caso aproximadamente de 900 millonésimas de segundo, entre un topograma y otro. De tal forma que aquí tenemos la actividad en el momento cero, enseguida tenemos la actividad 900 millonésimas de segundo después, 900 millonésimas después, 900 millones. Lo primero que podemos observar es que hay una secuencia de cambios, se alcanzan a ver, espero que alcancen a ver en esta imagen. Cada uno de los colores representa un nivel eléctrico y las formas son las formas, digamos, la representación de los campos. Entonces, hay una secuencia de modificaciones que parecería ser una secuencia gradual. El sistema está cambiando en forma gradual a lo largo del tiempo, pero entre cada uno de estos cambios, entre cada uno de estos topogramas, aunque es gradual, existen ciertos cambios. Vamos, desde el punto de vista de la realidad, digamos, lo que decía el doctor Fontana, la realidad es cambiante a cada instante, todo el tiempo hay. Pero hay un momento en el que hay una familia de campos que son muy parecidos, por ejemplo, todos estos, o todos estos. O sea, hay de pronto patrones coherentes de esta actividad. Aquí está muy claro, durante todo este periodo de tiempo, hay una serie de patrones, hay un patrón coherente que se mantiene a pesar o sobrepuesto a los cambios que ocurren cada instante. Y muy probablemente existen ya ciertas evidencias al respecto. Este patrón es experimentado o interpretado por el sujeto como un elemento de pensamiento, como un pensamiento. Vamos a suponer, no es este el caso, pero vamos a suponer que cierta secuencia, cierta coherencia de estos patrones son una palabra o están asociados, por ejemplo, a la imagen de algo. Lo que estaba yo diciendo antes es que lo que hace nuestro sistema cuando se encuentra con un patrón coherente es que lo tiende a algoritmizar, le da un nombre o lo interpreta como una cosa, como un objeto concreto, cuando en realidad eso que está interpretando resultó de un proceso y es en sí mismo un proceso. Han habido intentos para determinar ciertas características de estos patrones bidimensionales
En términos, por ejemplo, de calcular la existencia de dipolos, de vectores, ¿no? que de alguna manera representen el campo en ese momento. Este es un trabajo del grupo de Lehman. Entonces, ellos han observado que durante cierta secuencia de cambios hay un mantenimiento de cierta dirección del dipolo y después hay otro cambio y después hay otro cambio, y ellos han asociado estos cambios, por ejemplo, con pensamientos. Ahora, si en lugar, necesito ayuda técnica, si en lugar de analizar bueno, voy a explicar. No, tiene que darle vuelta en la mano. Bien, parece que ya. ¿Puedo poner? Ya. Bien. Si ahora, en lugar de hacer un análisis punto por punto en el tiempo de la actividad cerebral, que por cierto, este tipo de registros abren posibilidades extraordinarias, en el sentido de que, por ejemplo, podríamos empezar a conocer si existe una sintaxis de los procesos, si existe un orden, si existen cambios discretos en el proceso de actividad cerebral muy relacionado con el proceso de actividad cognitiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ahora en lugar de tomar un registro en tiempos instantáneos, nosotros hacemos un promedio de la actividad, vamos a decir, durante 30 segundos, durante 60 segundos, más de 30 segundos, y calculamos el promedio, digamos, una imagen de lo que está sucediendo durante este tiempo en promedio, tenemos esta imagen. Pongan atención a este topograma en esta zona y
una cierta disposición, hay una cierta forma de los campos registrados así. Bueno, en este experimento lo que hicimos fue tomar un promedio de la actividad durante un día, aquí, tomar un promedio de la actividad del mismo sujeto una semana después y tomar un promedio de la actividad una semana después. Y lo que observamos es que hay una invariante. Esto es, el campo promedio, el campo topográfico promedio, es extraordinariamente parecido a lo largo del tiempo. En otras palabras, todos los procesos, todos los cambios instantáneos que estamos ocurriendo al promediarlos, la imagen que resulta es una invariante. Si ahora hacemos lo mismo con otro sujeto, esto es, registramos su actividad cerebral durante más de 30 segundos, el primer día, una semana después, lo que ahora observamos es otra disposición de los campos, pero esta disposición también es invariante en este sujeto. Se mantiene y es totalmente diferente a la del sujeto anterior. Si esto lo hacemos con diferentes sujetos, lo que encontramos son imágenes como esta. Este es un sujeto, este es otro sujeto, y estos son sus patrones invariantes y son individuales. Este sujeto tiene este patrón, este sujeto tiene este patrón, se conserva en el tiempo, pero es diferente de sujeto a sujeto. Por supuesto que es muy aventurado decir lo que voy a decir, pero es simplemente una hipótesis. Probablemente este patrón invariante esté reflejando el yo del sujeto, esté relacionado con la sensación yóica, que de nuevo, como vimos antes, realmente es un proceso de constante cambio, todo el tiempo hay cambios, pero hay un patrón coherente en todos estos cambios que es un invariante. El problema es que el sujeto interpreta esta invariante como una cosa y no como un proceso. Y esto crea dificultades enormes, sobre todo en relación al yo. Porque pienso que la ilusión del yo como objeto y no la percepción adecuada del yo como proceso es uno de los factores que más problemas ha causado a la humanidad. Por muchas razones. En primer lugar, porque si la experiencia del yo es que este es un objeto, es una cosa, existe temor a perder esa cosa. Y por lo tanto existen una serie de medidas para defender la pérdida de esa cosa. Además, existe una identificación con esa cosa. Si la experiencia fuera realmente que eso es un proceso, no habría identificación, no habría con qué identificarse. Entonces, pienso que uno de los muy importantes problemas, ¿no?, en general del ser humano es esta confusión entre proceso y cosa. Y esto lo podemos llevar, por supuesto, a la interpretación del mundo, de la realidad perceptual, como constituida por objetos materiales. Esto es, en otras palabras, la pregunta sería, ¿hasta dónde lo que yo estoy considerando como materia es realmente un proceso que no tiene nada que ver con una cosa? Y quizá por eso, a nivel elemental, esta característica dual, partícula onda, todo el elemento fundamental de la realidad está ahí. No son cosas, son procesos. Y por supuesto, la pregunta es la que hice al principio: ¿hasta dónde estos procesos en su origen fundamental son materia o son realmente algo como diría que no puede ni denominarse de una forma ni de otra, o que en su origen es lo
lo mismo que después es interpretado como dos cosas diferentes. Es cosificado y es metido a una dualidad, pero esta dualidad simplemente resulta de una interpretación que no tiene nada que ver con lo que realmente hay ahí. Muchas gracias. Bien, queda abierta la mesa de preguntas y respuestas. Ahora tratamos de hacerlas llegar a las secretarias. Sí, por favor. Bueno, está llegando pregunta. La primera es para el doctor Trino y dice: ¿podría usted clarificar la concepción de cerebro, mente, conciencia y realidad? Did you just get here? ¿Llegar o qué pasó? Porque pensé que toda la noche lo que llevamos de esta sesión eso habíamos hecho. Pero bueno, voy a intentarlo de nuevo. Y Basil me hizo la pregunta de qué quería yo decir. Bueno, si podemos describir el cerebro material en términos de funciones de Gabor, es un tipo de proceso del cerebro del que hablo. Si la misma función, si la misma formación de evento cuántico también describe el proceso de comunicación entre dos individuos mentales, es decir, cuando hablo con ustedes por teléfono, entonces hay una identidad en la forma. La información se describe idénticamente en el mundo material y en el mundo de la comunicación entre dos individuos mentales. Por eso dije. Pero allí no ataqué el problema de la conciencia. Tal vez en el siguiente panel podemos hacer esto. Pero espero que por lo menos esta posición de identidad sí quede clara. No sé si además contesté la pregunta, en realidad. ¿Quién hizo la pregunta? Iba a levantar la mano. Doctor Trino, quiero contestar. Bueno, hay otra pregunta, otras preguntas que le voy a hacer, que han llegado para el doctor Trino directamente. Esa me parece importante y dice: ¿qué importancia han tenido para usted las obras de Gregory Bateson, especialmente en la interpretación mente-materia? Todo depende de cuál de los trabajos de Gregory Bateson sea el de referencia. Varios años trabajamos en Octopus, es decir, sobre los pulpos. Lo que tratábamos de hacer era percibir cuáles eran sus estados emocionales y cómo los señalizaban los pulpos a base de sus cambios de coloración.
Es decir, no sé realmente cuál de los trabajos en particular, o el que hizo con Margaret Mead cuando estuvieron ellos casados, cuando era antropólogo. ¿Qué trabajo en particular de Gregory Bateson es el que hacemos, al que nos referimos? Teoría del doble ciego para el caso de la esquizofrenia. Sí agradecería yo mucho que la pregunta se especificara sobre algún trabajo para poder decir. Conferencia de ayer y en la exposición de ahora escuchaba algo que no puedo concretizar de la obra de Gregory Bateson, pero me interesaría, por ejemplo, en su trabajo con los delfines, ¿Perdón? el trabajo de los delfines o con los delfines, la obra de Espíritu y Naturaleza. He said that he would be interested particularly in the work of dolphins and the book Spirit and Nature. I can't see. Bueno, no le veo ninguna relación muy específica a ese trabajo con la relación mente-materia y mente-cerebro. Ese trabajo muy bonito de la naturaleza y el espíritu, y el trabajo que hizo tan bonito también con los delfines, sí se acerca más bien al problema de la conciencia. Y contestaré más a fondo sobre esto cuando trate yo ese tema de la conciencia y la diversidad de la conciencia, de la experiencia consciente. Más bien encaja ese trabajo en aquel campo, en aquel terreno. Nada más que sí serían aquí 20 minutos, tal vez una hora inclusive, para realmente hablar de eso. Claro que interactuamos mucho él y yo, y como un año antes de que muriera, finalmente él entendió de lo que yo estaba hablando cuando hablaba yo de hologramas y todo eso. Sí, trabajamos muy de cerca, interactuamos mucho juntos. Haile dice esta pregunta: ¿qué quiso decir el doctor Haile ayer cuando afirmó que mecánica cuántica tiene un componente orgánico? Tengo que acordarme de lo que dije ayer. No. Trataba yo de llegar allí con ese enunciado al papel del potencial cuántico. Cuando vemos la manera en que este potencial realmente funciona, nos topamos con que depende, en esencia, de la forma de la función de onda y no de la amplitud. Y además, encontramos que el potencial cuántico, el campo cuántico del que se puede calcular el potencial, en realidad nace con la partícula. Es decir, era parte de la partícula y no podía ser separado de ella. Lo que sucede es que la onda sale, percibe el ambiente y regresa y actúa sobre la partícula. Dicho de otra manera, la partícula actúa como en una especie de forma autorreferenciada, enviando sus propias señales informativas que se codifican en el ambiente y la partícula responde ante eso. Y como nos acaba de decir Carl, es como un radar, es como la analogía que utilicé con un barco que utilice piloto automático y onda radial. Pero cuando llegamos a esta no localidad, entonces tenemos este potencial cuántico y todas las partículas reaccionan ante este campo, a este potencial cuántico, muy como un ballet. No hay ninguna fuerza entre las partículas responden a esto, a esta forma orgánica generalizada que es determinada por la función de onda. En ese sentido, dije que era orgánico y no mecánico. Mecánico sería si fueran fuerzas que empujaran y jalaran las partículas hasta que acordaran unas con otras. Pero esta interacción es mucho más sutil y requiere una energía también muy sutil
para realizarlo. Y en ese sentido fue como dije que se comportaba de manera orgánica y no mecánica. Para el doctor Miller, la pregunta es, ¿las fotografías que utilizó tienen algo que ver con lo que Wilber llama espectro de la conciencia? No, o sea, las fotografías en sí no. Por supuesto uno puede detectar, ilustrar, encontrar relaciones entre ciertas características de estos patrones y estados de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, si uno hace un registro topográfico durante estados profundos de meditación, uno encuentra que hay ciertas características que aparecen ahí que no aparecen en otros estados. Hay una cierta coherencia interhemisférica que es diferente, ¿no? Que cuando está en relajación. De hecho, si se me permite, voy a presentar una imagen tratando de contestar esta pregunta muy, muy interesante, muy intrigante, si la verdad no se descompone, de un registro que se pudo lograr en un estado así. Este es un registro de un sujeto, creo que es la primera vez que se logra algo así, un registro de un sujeto en un estado de altísima concentración. El sujeto está concentrado en un solo objeto y está fusionado, está en samadhi, digamos, ¿no? En un estado de altísima concentración. Y lo que sucedió aquí, este es el primer experimento, no quiero decir que esto sea generalizado, no vamos a hacer más registros, pero nos llamó poderosísimamente la atención que aparece una zona de negatividad exactamente en vértices y se mantiene durante todo el tiempo de mantenimiento de la concentración y la impresión es que es una imagen isomórfica, entre comillas, digamos, mientras más concentrada estaba este punto de negatividad, más concentrado estaba el sujeto. Ahora, yo no sé qué quiere decir eso. Me recuerda algunas experiencias, algunas ideas de la cosmovisión hindú que dicen que cuando una persona entra en samadhi, esta zona, pero obviamente esto no es un reflejo de la creación de Vishakas, pero es simplemente un patrón eléctrico que está ocurriendo en el campo cortical. Pero, por ejemplo, esto es una imagen de un estado específico de conciencia. Entonces, sí hay una relación, pero obviamente esto es una manifestación, un registro, una referencia. Para el doctor Taylor dice esta pregunta: cuando rompemos un paradigma, cuando modificamos una concepción de la realidad, ¿qué es lo que realmente sucede en nuestro cerebro? ¿O acaso el cambio es una transformación espiritual? Bueno, la interpretación mía de un paradigma es que es un idioma, y salirse de un paradigma en particular sería como cambiar nuestro lenguaje, del chino al inglés, o del inglés al japonés, o al hindú, o lo que sea. Es muy ese tipo de cosa, y se piensa distinto en diferentes idiomas, ya se ha demostrado. Los mismos conceptos y las mismas palabras tienen diferentes significados contextuales en distintos lenguajes, en distintos idiomas, de modo que me parece a mí que esta sería una buena forma de hacer analogías sobre los paradigmas, lo cual no significa que no pudiera ser más profundo que el cambio entre dos idiomas, sobre todo si los conoce uno bien. Una vez escribí un trabajo sobre estados alternativos de conciencia. No me gusta lo de alterados, prefiero alternativos, porque se alteran
los gatos y los perros si no los quiere uno, que ya no se reproduzcan. Yo prefiero llamarle alternativos, estados alternativos de conciencia, no alterados. Señalaba yo en aquel trabajo, por otro lado, que un psicólogo clínico o un psicoanalista freudiano o un psicólogo cognitivo o conductista, todos están en diferentes estados de conciencia porque no se pueden comunicar entre sí. De modo que mi idea es sencillamente que se parece mucho a un sistema de lenguaje o de idioma. Cambiamos de paradigma, cambiamos de lenguaje para comunicarnos. Doctor Jaime, dice la pregunta para el doctor Jaime. ¿Podría aclarar un poco la relación del orden implicado y el orden generativo? El orden generativo es el orden que queda debajo del implicado. Es el orden que nos permite generar el orden explicado. Es una palabra que no uso seguido, prefiero más bien manifestación, pero es una forma que David Pitt, es una palabra que trajo él al vocabulario de David Bohm. Y es simplemente la forma de presentar diferentes tipos de órdenes que salen del orden implicado. Así lo entiendo yo, por lo menos. Es una pregunta para el doctor Brigham y dice, cuando cierro mis ojos, ¿el mundo que conozco deja de existir? Cuando usted cierra sus ojos, sí, pero cuando yo cierro los míos, el mundo sigue existiendo. Yo tengo por lo menos tanto así de memoria como para saber lo que estaba sucediendo. Sin embargo, si lo que usted quiere decir que la percepción desaparece momentáneamente, sí, pero la percepción, al ver aquí mis colegas a la izquierda, esta percepción desaparece cuando volteo a ver a este colega de la derecha, pero mi mundo, el mundo, fue la pregunta, el mundo que conozco, el mundo que conozco es muy distinto del mundo que percibo. Yo percibo mi mundo como plano. Yo por percepción vivo en un mundo plano, la Tierra es plana para mí. Pero sé, por haber volado y por otras evidencias en televisión y demás, que en realidad es redondo la Tierra. Mi conocimiento entonces del mundo no cambia a través de muchas percepciones que yo reciba. La siguiente pregunta es para Jacobo. Dice, si el yo es, o la percepción de sí mismo es una interpretación cosificada de procesos y nos crea una identidad ilusoria, entonces, ¿qué somos? ¿Qué hay de realidad permanente, no ilusoria en nosotros? Es una pregunta muy difícil y voy a tener que referirme a una tradición que tiene una contestación, una posibilidad. Por ejemplo, en la tradición tibetana se dice que sí, que el yo es una realidad relativa, es un proceso, hay un acuerdo en general, no solamente en esta tradición, que existe un continuo mental que interpretamos como yo, que es parecido a lo que ahora presenta una serie de procesos que tienen una continuidad, tienen una coherencia, que se interpretan como yo. Y que debajo de esto, como origen de esto, y no solamente de esto, sino de cualquier manifestación, por ejemplo, dicen en la tradición Dzogchen, un pensamiento, una emoción, también son un proceso que tiene una relativa, no absoluta, pero se originan de algo que es mucho más fundamental, que ya no tiene que ver con el yo, que no puede ser personalizado, que no es, digamos, concreto. Y este nivel fundamental ellos lo denominan Rinpa, que sería, dicen
la naturaleza real, la conciencia pura, el estado natural. Y este estado natural es una visión de lo que verdaderamente somos. Y de ahí surgen todas las manifestaciones. Una pregunta interesantísima sería si este Big Bang es el orden implicado. Hay una relación, es una pregunta que hablaría el doctor Harvey. Se puede pensar que hay una gran similitud en la concepción de orden implicado y muchas concepciones orientales que hablan que la realidad manifiesta surge de algo, un estrato mucho más fundamental que es invisible, que es mucho más sutil. Dan ganas de pensar cuando esto parece la misma idea, ¿no? En otros términos que el orden implicado. Gracias. Hay una pregunta para el doctor Elsie, que dice, ¿cuál es su opinión acerca de las supuestas materializaciones que hacen o realizan algunos gurús en la India? Bien, esta en realidad debería de ser contestada en una manera bastante delicada. En primer lugar, déjenme decirles que el hecho que estamos discutiendo o comentando que a partir del orden implicado podrán explicar ciertas características, no se puede decir que podemos manufacturar cualquier cosa del orden implicado. Alguien dijo, ¿por qué no podemos procesar un plátano de este orden implicado? El punto es que habrá reglas y estas reglas son las que estamos tratando de trabajar, de hacer elaborar. Habrá cosas como las reglas de física que solamente permiten que surjan ciertas estructuras en consideraciones de energía, conservación de la energía es vital en esto. Y al permitir esto o al sugerir este proceso, entonces no vamos a abandonar la conservación de energía. Bien, para comentar sobre la pregunta sobre la materialización, sí he escuchado historias acerca de un hindú con Sai Baba que en realidad era un genio en producir relojes de todo tipo de situaciones. Desafortunadamente, cuando uno investiga este tipo de materialización, más frecuentemente que nunca uno encuentra que el tipo en realidad nos está poniendo un truco. Y seré muy escéptico de este tipo de cosas y tendría que examinar la evidencia con mucho cuidado. Ciertamente nunca he visto que alguien se materialice o materialice algo de importancia, pero habrá personas que sinceramente lo crean y la evidencia podrá ser producible, pero yo no la he visto y no lo espero de las leyes de la física. There's one question for Dr. Pribon, and los panelistas terminarán con esta discusión de hoy. Habrá más tiempo en los siguientes días. Y el doctor Jacobo Ritter, que tiene varias preguntas que nos llevaría un buen tiempo contestarlas, me dice que podrá hacerlo personalmente si los que hicieron las preguntas se acercan con él después de que clausuremos el panel. Esta última pregunta es para el doctor Ritter y dice, ¿cuál fue su respuesta a la crítica de Ken Wilber respecto a las jerarquías y las holarquías ontológicas de la cadena del ser? I'm going to make the question for The question is, which one, what ¿Cuál fue su respuesta a las críticas de Ken Wilber acerca de las jerarquías y a las holarquías ontológicas de la cadena del ser? No entiendo el lenguaje, mucho menos la pregunta y lo que tenga que ver con holografía y de otras cosas. Sencillamente no sé cuál
¿Cuál crítica? No sé cuál fue la crítica. La palabra holografía entra allí de alguna manera. Jerarquías y las... Eso es lo que dice. No tengo idea. Puedo imaginarme que una de las cosas que yo enfaticé ayer fue la holografía. Ya no es holografía, es holonomía, es un holograma cuántico y eso tiene que ver con ciertos procesos de imagen en el cerebro. Si están hablando de jerarquías, el libro de George Miller que acabo de mencionar sobre los planes y comportamiento de estructura, trata él de las jerarquías, de los procesos de recuperación, pero no tiene nada que ver con el almacenaje de la memoria o con las imágenes. Así es que la hipótesis holográfica que tanto les emociona a todo mundo es algo que hago yo solamente por fines de semana y todo mi trabajo está en las organizaciones jerárquicas, en el cerebro y después especialmente con las influencias en cómo los niveles más altos de la corteza y las funciones más complejas operan hacia abajo, hacia los receptores sensoriales y tenemos evidencias en el sistema visual que 7% de los fibras en las nervios ópticas son sensibles a la retina y todo esto va hacia la cóclea y después podemos excitar esos al estimular la corteza superior. Esto es las cortezas asociativas en los lóbulos frontales. Así es que no sé, si nadie lee lo que yo escribo y utiliza la palabra holografía y dices, él es un holograma y es todo lo que está hablando, entonces pueden tener muchas críticas. No sé que Ken Wilber haya hecho esto, pero lean lo que yo he publicado y lean lo que he hecho, por ejemplo, en el cerebro y percepción o el lenguaje está en el cerebro o el proyecto de Freud. Todos esos tienen, no sé si la palabra holograma aparece en alguno de ellos, excepto en el último.